Buenas, queridos hermanos y oyentes. Necesitamos dar gracias a Dios por el privilegio de volver a tener esta oportunidad de hacerlo de esta forma para llegar el mensaje, para alentarnos los unos a los otros de corazón. Y hoy quiero tomar el tiempo para que podamos ver y honrar realmente la vida que Dios nos ha dado. Y va a estar basado, vamos a ir de pocos versículos, en el Salmo 37. Y el Salmo 37 tiene características muy interesantes, pero vamos a ir viendo esas características a través de cada uno de los mensajes que vamos a ir teniendo. La primera consideración es que es un salmo escrito por David, escrito en el año 1000 antes de Cristo, y sin embargo, ¿cuánta vigencia tiene hasta el día de hoy? Déjenme mostrarles un pensamiento. En el mundo científico de hoy y de antes, cuando se tratan los temas, se resuelven con exponer el problema. Eso es lo que normalmente llamamos una ponencia. Hay algo que se dice o se expone. Ahora, con exponer los problemas es dejar abierto y entender cuál es y cómo se producen esos problemas. Ahora, también debemos entender que luego se comienzan a dar las razones y se emiten o se declaran las maneras de resolverlos. Y algunos piensan de una manera, otros científicos de otro, y es lo que está pasando en el día de hoy. David expone el gran tema de lo que veo en la vida. O sea, nosotros vemos cosas en esta vida y él las expone. O sea, él está haciendo una ponencia y está enmarcando el problema que eso nos causa. Pero hay algo que nosotros debemos observar en el Salmo, que David, inspirado por el Espíritu de Dios, también nos muestra la razón de honrar la vida que Dios te dio. Hemos visto que no todas las vidas son la misma vida. Miraba la vez pasada algo que me enviaron que era muy cierto y que decía: nunca llegas tarde en la vida. Y mostraba a algunos empresarios que a los 35 años habían progresado y avanzado en la vida, pero murieron a los 50. Hubo personas que no se los conoció a la edad de 35 años, pero pasan a ser vistos a la edad de 70 años. Y gente que de repente uno diría terminó su vida temprana, pero fue todo su desarrollo. Y las cosas que dejaron, es más, grandes hombres que nosotros mencionamos de siglos antes, murieron demasiado jóvenes para lo que nosotros podíamos exponer. Pero ellos, al reconocimiento que nosotros hacemos en las distintas áreas de la vida, honraron sus vidas, sean cortas en cantidad de años o sean largas en cantidad de años. Así que hoy vamos a emprender este viaje de lo que vemos en la vida y vamos a destacar o poner este primer tema: confía en Dios. Para el desarrollo de esta vida, confía en Dios. Para honrar la vida, confía en Dios. En el Salmo mencionado, Salmo 37, simplemente vamos a leer versículos 1 al 4. El texto dice así: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia
de los que hacen iniquidad. Porque como hierba serán prontos cortados, y como la hierba verde se secan. Verso 3, confía en Jehová y hace bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Así que vamos a observar lo que vemos en la vida a través de estos versículos. Y aquí tenemos problema, consecuencias y razones. Hace unos años atrás, creo que es más de un par de décadas, había un gran tema musical que decía que no es lo mismo vivir que honrar la vida. Y si lo recuerdas, la pregunta es, ¿estamos honrando la vida? Y David hace eso. En este Salmo 37 nos revela la razón verdadera para honrar la vida. Si prestamos atención, está escrito en tercera persona, pero está escrito en la segunda persona singular de los pronombres personales. Tú, por ejemplo, tú no te impacientes. Tú no tengas envidia. La manera en que nosotros debemos notar que es tan personal lo que David está hablando. Hay palabras que quiero que entendamos. Por ejemplo, utiliza el término justo. Un justo es aquel que es creyente porque ha puesto su fe en Cristo como Salvador personal, y uno que ha sido justificado por Cristo delante de Dios. Romanos 5:1, que dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Cristo lo justificó, por eso se aplica el término justo. Y el término se aplicaba en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y es interesante que el término justo era uno en el cual creía realmente en Dios y hacía lo que Dios decía. Por eso se aplica el término justo. Abraham era un hombre justo. David era un hombre justo. Ahora, no significa que eran sin pecado, simplemente delante de los ojos de Dios, por la forma en que ellos creían y hacían lo que Dios decía, es lo que el texto nos señala. Entonces, el término justo está referido a un creyente. Palabras que quiero que tengas en mente. Por ejemplo, las palabras malignos, malos, impíos, pecadores, que utiliza el texto, describen a las personas naturales sin Dios en su vida. Recuerden esta frase, sin Dios en su vida. También aparecen los términos iniquidad, maldades, malo, que describen las acciones de esas personas. Y lo vamos a encontrar, y yo eso los voy a ir recordando en el transcurso de los distintos mensajes. Entonces, los términos son importantes, sí. La condición o la descripción de las personas son importantes, sí. Y también es importante que recordemos que nos está hablando a nosotros. Por eso dice tú no te impacientes, tú no tengas envidia, tú confía en Dios, tú deleítate a sí mismo en Dios. Ahora, si podemos recordar eso, quiero que miremos el primer versículo del texto. Y el primer versículo nos está mostrándonos el problema. No es cómo viven, sino lo que tú y yo sentimos con referencia a sus vidas y logros.
¿Qué quiere decir eso? Es muy sencillo. Impacientarnos o envidiar a otra persona no es lo que él está viviendo, sino lo que él logró por lo que está viviendo. Entonces, estoy mirando, envidiando eso. La palabra impacientarnos muestra el de perder la paciencia, y eso es lo que muchos hacen hoy. Estoy perdiendo la paciencia, eso es lo que se está refiriendo. Ahora, ¿por qué usa el término impacientarnos? Es por las diferencias en las comparaciones y tratar de imponer nuestra voluntad, acortando los tiempos para alcanzar sus logros, no tus logros o nuestros logros. ¿Qué está diciendo? Lo que está mostrándonos con el término impacientarnos es que nosotros nos comparamos. ¿Qué tenemos nosotros que tienen ellos? ¿En cuánto tiempo lograron eso? ¿En cuánto tiempo logré yo lo que tengo? Pero tú quieres sus logros y no estás observando tus logros. Te estás comparando y eso te impacienta. Y vos querés, y nosotros a veces queremos acortar los tiempos para alcanzar sus logros y no observar que tú tienes tus logros. ¿Puedes comprender el término impacientarte? Hay otro término interesante que es envidia. Y en el libro de Santiago vamos a leer el capítulo 4, vamos a leer versículos 1 al 3. Ahora, aquí yo quiero que observes esto. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Ahora, vemos que es algo personal, no está hablando de naciones, no está hablando de provincias, no, está hablando de personas. Entonces, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros. Fíjense en el término pasiones. Y en el verso 2 dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Aquí tenemos las tres palabras que encontramos aquí en el Salmo. Y envidia y codicia se manifiestan de una manera igual. Ahora, ¿qué dice? Que nosotros codiciamos y no tenemos, matamos y ardemos de envidia, cuando no podemos alcanzar los logros que alcanzaron otros, y especialmente los incrédulos. Veo su condición, están lejos de Dios, viven sus vidas como quieren. El asunto es saber si realmente tú y yo vamos a honrar nuestras vidas. ¿Vamos a honrar nuestras vidas? Entonces, no debemos impacientarnos a causa de los malignos. Y ni debemos tener envidia de los que hacen iniquidad. Ahora, malignos son los malos que de por sí mismos y por sus propios deseos hacen maldades sobre su prójimo.
Y también la envidia acerca de lo que hace iniquidad. Iniquidad es una forma de decir sus pecados en forma voluntaria a sabiendas de lo que son. Y este es el problema. El problema es que nos impacientamos y el problema es que nosotros envidiamos. Déjenme decirles que este es un problema de sentimientos. Y se dieron cuenta que hoy en el lenguaje, para imponer todo lo que están imponiendo, hoy se habla mucho de lo que sentimos o percibimos. Entonces, si yo siento que soy tal cosa, un chancho, puedo vestirme como un chancho y ser un chancho y estar por el sentimiento. Ahora, tomémoslo del modo científico. ¿Qué decimos nosotros? Me duele acá. Y vamos al médico. Pero saben que la expresión del sentimiento me duele acá no me declara la enfermedad. Al no declararme la enfermedad, el médico te comienza a hacer una serie de revisaciones y en esas revisaciones entonces esos exámenes va a declarar o mostrar realmente cuál es la enfermedad. Y ahí se te puede dar la cura. Esto es lo que está haciendo David, mostrarnos la enfermedad para que pueda darnos el remedio para la cura. Y quiero decirles que los sentimientos no son una base para tomar buenas decisiones. Hoy, pero digan, si tú te sientes así, puedes decidir, no es un buen sentido, no es una base. Es tan fuerte este hecho que el sentimiento no es una base para tomar decisiones y se utiliza un término que es vano. Me fue muy interesante descubrir el término ya hace unos años, de saber. ¿Sabe qué se dice? El vano de la puerta. Y el vano de la puerta es el agujero que se hace para instalar la puerta y pasar. O sea, cuando tú abres la puerta deja un vano. Y tú puedes pasar por él, pero no hace nada. No hay ningún... Pero esta es la idea que nosotros necesitamos tener. Cuando hablamos de vano, del cual se deriva la palabra vanidad, es sin sustento. Entonces, nuestro impacientarnos y nuestra envidia no va a producir en nosotros nada más que un problema sin resolver. Pero es interesante que la Biblia nos muestra, guiado por el Espíritu Santo, David, razones. Ahora, ¿por qué no debemos impacientarnos? ¿Y por qué no debemos envidiar? Primeramente, debes honrar tu vida, la vida que Dios te dio, que esa es la idea más importante. Recuerda, ¿qué dice la vieja canción? No es lo mismo vivir que honrar la vida. Y tú tienes que honrar tu vida. Y te dice la razón. Primeramente, en el verso 2 comienza con el término, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Lo que básicamente está diciendo, ellos pasarán como tú pasarás, pero los recordarán. Los recordarán. Y tú dirás, bueno, pero ellos lo están pasando y tal vez hasta tengan, y voy a usar un término, el mejor ataúd. ¿Y cuál va a ser la diferencia? ¿Y cómo pasan sus vicisitudes? Sí, pero las tienen que pasar. Hoy nos damos cuenta que con lo que estamos viviendo, todos tienen el mismo problema, no importa cuánta plata tengan, cuán pobres sean, de cualquier color, de cualquier lenguaje,
y casi de cualquier nación. 197 naciones han sido afectadas con este virus y todos han tenido muerte. Entonces, no es eso la razón. Lo que te está diciendo que ellos pasarán. Leí algo que me fue divertido, pero déjame compartírtelo. Decía en un diario, mostraba una foto y un dibujito que habían hecho, un auto fúnebre y un camión de mudanza atrás. Pero abajo decía, no he visto camión de mudanza tras un coche fúnebre. Nosotros tenemos varias frases, ¿verdad? Entramos desnudos, nos vamos desnudos, nada nos vamos a llevar, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso es lo que está diciendo la Biblia. Simplemente van a pasar. Ahora, la Biblia te da 3 razones en el cual dice simplemente que ellos van a pasar, pero nos encierran 3 peticiones, 3 valores importantes, que es lo que espero que tú descubras, y 3 resultados. Y eso los encontramos en el versículo 3 y en el versículo 4, que dice, confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Ahora, hay 3 cosas que se nos piden. Número 1, confiar. Y se nos dice un valor: confía en Jehová. La segunda de las cosas es hacer. No estés mirando lo que otros hacen, sino lo que tú haces. ¿Y qué se nos dice? Es hacer. Y se nos da un valor, y el valor es el bien. Y también se nos dice deleitarnos. Y eso significa deleítate a sí mismo en Jehová. Ahora, Dios es verdad. Y cuando nosotros nos deleitamos en lo que Dios dice y hacemos lo que Dios dice, entonces obtendremos 3 resultados. Déjenme compartirlo. Con el bien, dice, habitaremos confiados. Porque el texto dice, confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra. Habitarás confiado. Así que es una de las cosas, de los valores que debemos nosotros resaltar en nuestro tiempo, hacer el bien. Y entonces se nos dice que habitaremos confiados. El segundo valor es la verdad. Y es muy interesante que dice que te apacentarás de la verdad. Eso significa claramente que cuando nosotros practicamos la verdad, eliminando la mentira de nuestras vidas, ella será de alimento y de seguridad para nosotros. Así que tenemos una petición, un valor, un resultado. Pero ahora nos queda la tercera cosa. Se nos dice deleitarnos. Y el resultado de deleitarnos es Dios te concederá. ¿Cómo lo aplicamos? Miren, nuestras vidas, cuando nos comparamos con otras vidas, tal vez tengas muchas carencias, pero tú no vas a dar cuenta por lo de las otras personas. Tú debes honrar tu vida delante de Dios. Entonces, ¿cuál es el remedio para la enfermedad? El remedio es confía en Jehová, haz el bien y habitarás en la tierra, te apacentarás de la verdad, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Entonces, queridos hermanos, quiero recordarles
que lo que nosotros tenemos que hacer delante de los ojos de Dios